Ahora le voy a dar la palabra al matador de toros, Víctor, a ver si lo vemos pronto por los ruedos. Muchas gracias. Buenas noches. Profesor, tengo las epinefrinas que se me salen del cuerpo y nerviosismo después de escuchar todo. Don Ignacio, muchísimas gracias. Es un placer enorme. Es cierto que el año pasado pues no estuve toreando, quizás porque ya las hormonas que tenía ya se me salían del cuerpo, del miedo que pasaba. Este año estamos viendo los toros de la Barrera, disfrutando muchísimo y siendo capaz de captar cosas que cuando uno está dentro de una plaza de toros y metido en tu profesión, hay veces que uno se les escapa, ¿no? Y este año pues he tenido muchísima ocasión de ver a muchos compañeros y verlos desde el tendido y ver muchas veces lo que el espectador pues puede pensar o puede opinar. A todo esto, de verdad, tengo que agradecer enormemente las palabras de don Ignacio, porque como siga así diciendo me va a hacer que mi compadre, el ganadero don Guillermo García Palacio, pues me haga reaparecer, ¿no? Estuvimos este tiempo atrás disfrutando en su ganadería de echar unas becerritas, lo pasamos muy bien, sobre todo porque eran becerritas. Las hormonas pues no se disparaban tanto y uno empieza a disfrutar de un momento y de unos estímulos de esta fiesta tan maravillosa. Yo no quiero, porque tampoco tenía la idea de hablar. A mí, cuando don Ignacio me dijo que había que venir, venía para disfrutar de, como lo he hecho, de esta maravillosa exposición que nos ha hecho del dolor del toro el profesor. Estoy encantado y estoy anonadado todavía pensando en que si eso es en el animal, hay que ver en el ser humano. Ha habido muchas veces que con cosas que me han pasado en la plaza, pues tenía muchas similitudes, ¿no? Lo que aquí iban comentando con el toro. Es cierto que en el transporte se pasa mucho miedo, pero yo cuando pasaba miedo era cuando veía el toro. Pero sí es cierto que hay unas similitudes que te hace pensar, te hace en cierto modo ver el toro de otro aspecto y sobre todo seguir ahondando en algo tan maravilloso como es en esta fiesta y de seguir amándola como yo la quiero, ¿no? Espero que si hay alguna pregunta o tal, poderles responder dentro de mi experiencia y de nuevo pues agradecer de todo corazón a don Ignacio pues que hayan tenido en sí el haberme invitado y que yo estoy encantado, aunque nos ha costado cogernos al lazo. Es un placer volver a Málaga y disfrutar de mis amigos, que tengo muchos afortunadamente. Muchas gracias. Juan Ramón Romero. Bueno, y matador en una mesa de personas tan ilustres y con una audiencia tan especial, fundamentalmente porque es de mi tierra y eso todavía te hace sentirte mucho mejor, ¿no? Esa es la verdad, te sientes en casa. Yo creo que aquí se han dicho cosas muy importantes que de alguna manera están abriendo una nueva etapa, un nuevo camino en el ámbito general de la tauromaquia. Tengo muchos amigos aquí que saben que curiosamente pues puede hacer casi 30 años, pero 25 seguro, yo apostaba en la universidad por contarle estas cosas a los universitarios y seguramente el profesor Hillera sabe mejor que nadie de los estudios que realizó hace justamente 40 años el profesor Rodríguez Delgado, malagueño como nosotros de Ronda, de la Universidad de Yale, y fue el primero que se interesó en estudiar el comportamiento del cerebro humano a través del estudio en animales. Entonces yo recuerdo de aquellos años mozos que me encontré de casualidad con ese estudio de Rodríguez Delgado, al que tuve el honor de hacerle una entrevista hace 4 o 5 años. Y el profesor Hillera acaba de explicar de una manera magistral, asombrosa. Yo estaba realmente sorprendido porque ha explicado todos los supuestos que el profesor Rodríguez Delgado intuía mediante ese estudio que hizo en la ganadería de Manuel Benítez el Cordobés. En esta ganadería él ya sospechaba que el cerebro del toro era distinto, era diferente, y entonces se preocupó de estudiar la agresividad que él estudiaba en Yale del ser humano
estudiarla en el animal más agresivo a su juicio, que era precisamente el toro bravo. Él lo que quería era extrapolar los conocimientos que adquiría a través de ese estudio del cerebro del toro, extrapolarlo al comportamiento humano, porque en definitiva, como el profesor Hillera ha explicado tan magistralmente e insisto, asombrosamente, pues se trata de un comportamiento semejante en el ser humano que en el animal, puesto que estamos hablando del cerebro antiguo. El cerebro antiguo es prácticamente común en todos los animales, en los mamíferos fundamentalmente. Y claro, efectivamente, si demostramos ese comportamiento, podemos saber mucho del comportamiento de la agresividad del ser humano, del hombre. De hecho, ese dato que nos acaba de ofrecer el profesor Hillera al respecto del 35% del volumen del tálamo se acerca mucho al 40% del toro. Y es que el ser humano pues tiene una agresividad bastante semejante a la del propio toro, ¿no? Un poquito menos, pero muy parecida. Entonces, quería reivindicar esa idea porque me da una enorme satisfacción comprobar que el ámbito de la tauromaquia empieza a apostar por lo que debe ser una sociedad como la del siglo XXI, y es demostrar las cosas. Tenemos que olvidarnos de lo empírico, que era el conocimiento antiguo. Lo empírico, o sea, algo que sucede continuamente, debe ser que es bueno o es malo, porque se repite mucho, a demostrar esas vías asombrosas que el profesor Hillera nos ha mostrado del cerebro del toro. Insisto que es impagable lo que el profesor está haciendo, impagable, porque el mundo taurino siempre ha sido ajeno a apostar por un desarrollo, por un progreso del conocimiento. Siempre todo se basa, insisto, en el empirismo, y no es así. La sociedad actual y las nuevas generaciones demandan la explicación de las cosas, y la explicación en el sentido más razonable y en el sentido más científico. Y por eso yo creo que esto es una apertura de un camino que el sector en conjunto debería tomar en cuenta de una manera decisiva. Yo, como conozco muy bien, como decía Ignacio, este mundillo tan singular, desde que tenía 5 años y paseaba los caballos de los picadores de mi padre y me pisaban y yo sentía ya el dolor, precisamente tan jovencito, los paseaba después de haber picado los toros y podía oler, como los animales, el miedo y oler las percepciones desde mi cerebro juvenil y por tanto muy, muy primario, y sospecho que desde entonces ha habido un escaso interés por ese desarrollo de la tauromaquia desde este punto de vista, y sospecho que es a causa de la indolencia del sector taurino. Todos los integrantes de la tauromaquia dan por sentado que es algo que permanece en el tiempo y que no hay que soportarlo con las nuevas ideas del siglo XXI, y ese ha sido el error y la falta de desarrollo, y el que los antitaurinos estén ganándonos un terreno que parece increíble que pudiese llegar a ocurrir lo que está ocurriendo, ¿no? Cataluña la hemos perdido y pues es el principal foco de lo que puede extenderse a otras regiones de nuestro país. Y en ese sentido quiero hacer un llamamiento desde esta conferencia, que a mí me ha parecido realmente, este estudio es histórico para la tauromaquia, es una cosa, el calado y la profundidad, yo creo que no son valorados suficientemente por las fuerzas que mueven la tauromaquia. Hablo de los empresarios, hablo de los propios matadores, hablo de los ganaderos y hablo en general de los que forman parte de la estructura de la industria de la tauromaquia, que siguen lamentablemente ajenos a las demandas de la sociedad del siglo XXI. Espero que, como hay, insisto, cada vez más personas que están demandando del ámbito taurino estudios como los del profesor Hillera, que por favor se adhieran no solamente de jiji, qué bien, qué bonito lo que ha presentado aquí, sino lo que él demandaba hace un segundo, unos minutos. No puedo seguir mis estudios en el sentido que me gustaría porque no tengo recursos.
y no tengo recursos porque el sector taurino seguro que no le ha prestado ni un duro. Eso me parece detestable, deleznable, y yo quiero denunciarlo así, porque es una economía muy fuerte la que se mueve alrededor del mundo del toro, produce muchos beneficios a toda la sociedad y también a la propia industria, y me parece que un cachito de esos beneficios, como llevo tantos años insistiendo en ellos, podría dedicarse a personas como el profesor Higuera, que saca de su tiempo, de su ilusión, de su trabajo, pues el patrimonio que puede para justificar lo que la sociedad está demandándole a la tauromaquia. Así que yo solamente quiero darle las gracias en nombre de los que amamos la tauromaquia por esa implicación, por ese estudio tan riguroso que significa miles de horas de trabajo, y espero que bueno, pues que se predique menos y se dé más trigo a personas como él por parte del sector taurino. Muchas gracias. Ahora también con el estrés de los toreros, y además también está eligiendo en la ganadería el toro que va a servir y el que no va a servir, ya cuando son helales, ¿no, profesor? Vale. Bueno, pues ahora le toca al de mi derecha, a don Guillermo García Palacios y Álvarez, medio malagueño, medio su finca no hace mucho, en su casa, nos atendió maravillosamente, la familia es ideal, o sea, vamos, fue impresionante. Y echamos una tarde, un día muy bueno de toro, además teníamos un cartel con don Víctor, Manolo Benítez Manuel Díaz Cordobés y Salvador Vega. Bueno, lo presento, bueno, tiene una corrida de Albarreal que va a lidiar aquí en Málaga, en la corrida picasiana, y su dehesa es Juan Esteban, y está en Zufre, Huelva, y nos va a hablar ahora de, posiblemente a lo mejor de la crianza, ¿no? Eso no sé de qué va a hablar. Yo tampoco, vamos a ver. Muy buenas noches. La verdad, querido doctor, es un placer enorme el haber escuchado este magnífico estudio realizado. Lo primero, bueno, saludar a José Pedro, a querido Juan Ramón y a mi compadre Víctor, ¿no? Y por supuesto dar las gracias de nuevo a Ignacio por tener a bien, creo que es una noticia maravillosa que un estudio como este pues salga a la luz, ¿no? Igual yo